Tras la derrota de Napoleón se impone un nuevo orden en Europa, es decir, Francia ha sido derrotada, la Revolución Francesa en cierto modo ha sido derrotada y los vencedores, los que han llevado a cabo esta derrota de Napoleón, pues son las potencias absolutistas que están alrededor de Francia. ¿Qué van a querer estas potencias? Pues fundamentalmente lo más fácil es que quieran que vuelva el absolutismo al reino de Francia. Pero para ello se tienen que poner todas de acuerdo, porque los intereses de Prusia no tienen por qué coincidir con los del Reino Unido, con Gran Bretaña, ni tampoco con Rusia. De manera que para poderse poner de acuerdo un poco entre todos sobre qué va a ocurrir con Francia y qué va a pasar con el resto de Europa, porque acordaos que Napoleón había invadido parte de Europa y se había dedicado a crear distintos reinos que había ido entregando a distintas familias, fundamentalmente la suya, y entonces todo eso hay que reorganizarlo de nuevo. Para ello, los grandes reyes, los grandes emperadores de las grandes potencias europeas se ponen de acuerdo y se reúnen en lo que vamos a llamar el Congreso de Viena. ¿Qué pretenden? Pues pretenden establecer unos principios, uno de los cuales, el más importante, es que el único sistema legítimo es el absolutismo. El emperador a la cabeza, el imperio ruso con el zar y el rey de Prusia. Los monarcas de estos tres estados formaron una alianza que por su condición de cristianos le denominaron la Santa Alianza. Y además establecieron en este Congreso de Viena cómo iban a repartir Europa o cómo iban a repartir sus áreas de influencia. En este Congreso de Viena, que se convoca en 1814, las distintas potencias europeas se reúnen y se dedican a establecer cómo va a quedar el mapa de Europa. Todos los países, todos los estados vencedores se van a recolocar las fronteras y se van a adueñar de distintas regiones. Por ejemplo, el Imperio ruso se hace con zonas de Finlandia y de Polonia. El Reino de Prusia se anexiona lo que hoy en día es el oeste de Alemania, se denominaba como Westfalia, también lo hace con Brandenburgo, con Posnania. El Reino de Dinamarca se anexiona una zona que es de habla alemana, que es Holstein. El Imperio de Austria-Hungría se anexiona territorios que hoy en día se encuentran en el norte de Italia y en lo que hoy en día es Austria, pero que en esta época era un estado independiente. Y el Reino de Piamonte, que hoy en día no existe, se anexiona el Ducado de Saboya, que había pertenecido a Francia y que hoy en día pertenece de nuevo. Esta es una caricatura que está expresando cómo los distintos estados se están repartiendo Europa, se están quedando con territorios, puesto que recordemos que dentro de la monarquía absoluta, quien es dueño del territorio es el rey, no son los países no se entienden sin el rey. Sin embargo, esta restauración del absolutismo, claro, no pudo impedir que todas las ideas de la Revolución Francesa se hubieran extendido por Europa a la vez que Napoleón iba conquistando territorios. Pensad que los ciudadanos franceses que formaban parte de este ejército, al ir invadiendo otros países, entraban en contacto con personas, con ilustrados de otros países y que les comunicaban lo que habían conseguido en Francia, cómo habían conseguido cambiar de ser súbditos divididos en 3 estamentos a ser ciudadanos, exactamente igual que había ocurrido en Estados Unidos después de la Guerra de Independencia. También habían explicado cómo eran todos iguales ante la ley, es decir, que ya no había privilegios como había en los estamentos y que para ello lo que tenían era un régimen constitucional, es decir, la República Francesa durante el consulado de Napoleón también había existido una constitución que establecía que el poder residía en el pueblo. Es decir, que los dueños de la nación no eran los reyes, no eran los monarcas, sino que eran los ciudadanos. De la misma manera, Napoleón, cuando se configura como emperador, cuando se nombra a sí mismo emperador, sí que señala que él es emperador por voluntad del pueblo, no por derecho divino, no por nacimiento, sino que él se ha hecho un emperador, pero porque el pueblo ha querido. Es decir, que la soberanía, de manera teórica al menos, reside en el pueblo. Y lo que es fundamental también en estos regímenes es que los poderes están divididos, que no la misma persona tiene los 3 poderes, sino que el poder judicial va por un lado, el poder legislativo va por otro, normalmente en parlamentos, y el poder ejecutivo sí que ya está en manos del gobernante. Estas ideas, por supuesto, se extienden entre todos los ilustrados de los distintos estados de Europa. Y junto a este liberalismo aparece una nueva ideología que sigue siendo muy importante hoy en día incluso, que es el nacionalismo. El nacionalismo lo que defiende es que una comunidad de personas que tienen unos rasgos, unas características propias, pues por razones históricas o por razones de idioma o por cultura o por religión, forman una nación. Y este nacionalismo lo que pretende es que cada nación tenga el derecho a configurarse en estado. Es decir, que las fronteras de estas naciones, de estos pueblos que tienen algo en común, sean las fronteras de sus estados. Esto no coincide con el antiguo régimen. En el antiguo régimen los estados son las propiedades del rey y no tienen que ver
con las características de las poblaciones, sino con qué propiedades tiene el rey. Pero esta ideología del nacionalismo va a exigir que haya unas fronteras nacionales y que coincidan con estas fronteras estatales. Es decir, que el Estado, lo que nosotros denominamos ahora mismo país, por ejemplo, coincida con esta comunidad y no con las posesiones del gobernante. ¿Qué características utilizaban estos nacionalistas? Pues en muchos casos eran las leyendas propias de cada comunidad, como en el caso de la mitología nórdica, la historia, el idioma,